Kansas City, 17 de julio de 1981. Un hotel elegante. Luces cálidas. Más de 1500 personas reunidas en el lobby para un baile. Música en vivo. Risas. Vestidos girando sobre el mármol brillante. Sobre sus cabezas, dos pasarelas suspendidas cruzan el enorme atrio. Parecen sólidas, firmes, imponentes. Y entonces, un crujido metálico, no fuerte, pero diferente. Algunas personas levantan la mirada. Y en menos de 5 segundos, las pasarelas colapsan una sobre otra y luego contra el suelo lleno de gente. 114 personas mueren, más de 200 resultan heridas. La pregunta no es cómo cayó, la pregunta es, ¿cómo pudo fallar algo que parecía tan simple? Hoy vamos a reconstruir el colapso del Hyatt Regency Walkway y descubrir cómo una pequeña modificación en el diseño terminó convirtiéndose en uno de los peores desastres estructurales en la historia de Estados Unidos. El Hotel Hyatt Regency Kansas City era una obra moderna y ambiciosa. Su atrio central era el corazón del edificio, un espacio abierto de varios pisos de altura, con balcones interiores que cruzaban el vacío como puentes suspendidos. Había 3 pasarelas principales, una en el segundo piso, otra en el tercero y otra en el cuarto. Eran corredores colgantes que conectaban distintas áreas del hotel. Visualmente, eran ligeras, elegantes, pero estructuralmente eran pesadas. Cada pasarela estaba suspendida del techo mediante varillas de acero largas que atravesaban la estructura y se conectaban a vigas metálicas dentro de los corredores. En términos simples, el techo sostenía las pasarelas, y las varillas eran el hilo que lo hacía posible. Parecía un sistema directo, claro, seguro, pero aquí hay algo que casi nadie imaginaba esa noche. Las 2 pasarelas centrales, la del segundo y la del cuarto piso, no estaban colgadas exactamente como el diseño original indicaba, y ese pequeño detalle cambiaría todo. Pero antes de entender eso, tenemos que hablar de las señales, porque sí, hubo señales. Meses antes del colapso, durante la construcción, ocurrió algo aparentemente menor. El diseño original contemplaba que las varillas de acero fueran continuas, es decir, una sola barra larga que bajaba desde el techo hasta la pasarela inferior, atravesando también la pasarela superior. Pero durante la fabricación, el contratista propuso un cambio, en lugar de una sola varilla continua. Sugirió dividirla en 2, una varilla del techo a la pasarela superior, y otra desde esa pasarela hacia la inferior. ¿Por qué? Porque era más fácil de fabricar e instalar, más práctico, más rápido. El problema es que esa modificación duplicó la carga que debía soportar la conexión en la pasarela superior. Y aquí viene el punto crítico, el cambio fue aprobado, pero el cálculo estructural no fue revisado con la profundidad necesaria para entender que esa conexión ahora soportaría el peso de 2 pasarelas. No solo la suya. Imagina que estás sosteniendo una mochila ligera y de pronto alguien cuelga otra igual de la misma cuerda, sin avisarte. La cuerda ahora soporta el doble. Pero si nadie recalcula eso, el riesgo es invisible. De hecho, durante la construcción hubo reportes menores de deformaciones, algunas vibraciones perceptibles cuando muchas personas caminaban, pero nada que pareciera inminente, nada que gritara desastre. Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿cuántas veces un pequeño cambio técnico se aprueba sin revisar completamente sus consecuencias? Porque ese pequeño ajuste fue el origen del colapso, pero aún no era suficiente para caer. Lo que ocurrió esa noche terminó de empujar el sistema al límite. El lobby estaba lleno, era el famoso T-Dance de los viernes. Las personas estaban distribuidas en el piso y también en las pasarelas. Las del segundo y cuarto piso tenían decenas de personas observando desde arriba. Cada pasarela pesaba toneladas, y cada persona agregaba más carga. Pero el verdadero problema no era el peso total. Era donde estaba concentrado, la conexión en la pasarela del cuarto piso, donde las varillas se unían a la viga metálica. Estaba soportando el peso de su propia estructura, de las personas sobre ella y además, el peso completo de la pasarela del segundo piso debajo. Esa conexión no estaba diseñada para eso. Estaba trabajando al límite. Algunos sobrevivientes describieron haber sentido una vibración distinta segundos antes. Un sonido seco, metálico, y luego las tuercas que sostenían las varillas atravesaron la viga de acero, como si una arandela se hundiera en madera blanda. La conexión falló, la pasarela del cuarto piso cayó sobre la del segundo, y ambas se desplomaron juntas hacia el lobby. El peso combinado fue devastador. No hubo efecto dominó, fue una ruptura concentrada en un punto específico, un punto que había sido modificado meses antes. 5 segundos, 114 vidas. Pero ahora viene lo más importante. ¿Qué falló realmente? Porque no fue el hotel entero, no fue el techo, no fue un terremoto, fue algo mucho más específico, y mucho más evitable. Aquí está el núcleo técnico del desastre. El error estuvo en la conexión, no en el concepto general del edificio, no en el acero, no en el concreto.
estuvo en la conexión. Imagina una cadena. La resistencia de la cadena no depende de su eslabón más fuerte, depende del más débil. En este caso, el eslabón débil era la unión entre la varilla y la viga que sostenía la pasarela superior. Cuando se cambió de una varilla continua a dos varillas separadas, la conexión de la pasarela del cuarto piso dejó de sostener solo su propio peso, ahora sostenía el doble. Pero el detalle constructivo, la forma en que la tuerca y la placa metálica transmitían la carga, no fue reforzado. El acero no se rompió, la viga no se partió. Lo que ocurrió fue algo más sutil. La tuerca literalmente atravesó la viga delgada. El metal cedió por aplastamiento, como cuando presionas un tornillo sobre una lámina demasiado fina. El diseño original ya tenía márgenes ajustados. Pero con el cambio, la capacidad real quedó muy por debajo de lo necesario. Y aquí está lo impactante, la conexión tenía aproximadamente la mitad de la resistencia requerida para la carga real que estaba recibiendo. La mitad. Eso significa que, incluso sin sobrecarga extrema, estaba peligrosamente subdimensionada. La estructura no tenía redundancia. No había un sistema alternativo que redistribuyera el peso. Cuando esa unión falló, todo el conjunto perdió soporte inmediato, colapso instantáneo. Este es uno de los casos más estudiados en la historia de la ingeniería estructural, porque demuestra algo crítico: los cambios pequeños pueden tener consecuencias enormes. ¿Qué se pudo haber evitado? Primero, el cambio en el diseño debió haber activado una revisión estructural completa, no una revisión superficial, un nuevo cálculo detallado. Segundo, el sistema original ya trabajaba con márgenes limitados. En estructuras suspendidas, las conexiones son zonas críticas. Ahí no se puede asumir. Tercero, la comunicación entre diseñador y fabricante debió ser más rigurosa. Cuando se modifica un detalle estructural, la responsabilidad no se diluye, se intensifica. Cuarto, la redundancia estructural pudo haber cambiado el resultado. Si el sistema hubiera permitido redistribución parcial de carga, el colapso quizá no habría sido instantáneo. Tal vez habría habido deformación progresiva, tal vez señales más claras, tal vez tiempo. Y en ingeniería, tiempo significa vidas. Este desastre cambió normas, revisiones y responsabilidades profesionales en todo el país, no por política, por necesidad técnica, porque demostró que el detalle más pequeño puede ser el más peligroso. Las estructuras no fallan por magia, fallan en puntos específicos, en decisiones específicas, en detalles aparentemente menores. La noche del 17 de julio de 1981 no cayó un hotel, cayó una conexión, una unión que nadie pensó que necesitaría una segunda mirada. Las pasarelas no gritaban, no mostraban grietas visibles, pero el error estaba ahí desde el momento en que se aprobó el cambio. Las estructuras siempre cuentan la verdad. El problema es que a veces, la verdad está escondida en el detalle más pequeño. Y ahora quiero preguntarte algo: si tú fueras el ingeniero y te proponen un cambio para facilitar la construcción, ¿lo aprobarías sin recalcular todo desde cero? Te leo en los comentarios. Y si quieres entender cómo decisiones aparentemente pequeñas pueden desencadenar desgracias reales, suscríbete, porque el próximo caso demuestra que la ingeniería no perdona descuidos. Soy Alexiño y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.